La clase de mecánica de materiales del día de hoy involucra como ejemplo un marco ariostrado, el cual estará conformado de solo elementos simples, los cuales estarán a tensión o a compresión. De este modo vamos a emplear el método de nodos y de secciones para estimar la fuerza interna sobre elementos de interés y con ello poder establecer el esfuerzo normal promedio sobre los elementos. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. El problema 38 del capítulo 1 de Mecánica de Sólidos de Egor Popov nos dice que un marco estructural ariostrado está diseñado para resistir las fuerzas laterales mostradas en la figura. Despreciando el peso del marco, determine los esfuerzos axiales en los miembros BD, FG y DE. Las áreas respectivas para esos miembros son 160, 400 y 130 milímetros cuadrados. Bien, antes de iniciar con los cálculos, veamos aspectos importantes de este marco estructural. Vean que dependiendo de la aplicación, el marco se pudo haber diseñado solamente con elementos de unión en posición vertical y horizontal. Sin embargo, decimos que es ariostrado cuando dispone de elementos internos en posición diagonal, los cuales ayudarán a soportar las cargas laterales. Vean que para nuestro caso estructural concreto tenemos cargas de magnitudes de 20 y 30 kilonewtons, las cuales en términos de masa representan hasta 2 y 3 toneladas de fuerza en cada nodo. De forma que si no existiera el ariostre, es muy probable que todos estos nodos tendrían desplazamientos importantes y la integridad del sistema no estaría garantizada. Ahora bien, no es necesario generar un arrastre en todos los marcos. Vean que, por ejemplo, si su marco fuera para una aplicación como un closet o un estante de libros, las cargas no llegan a magnitudes de toneladas. Sin embargo, en estructuras donde por la geografía las cargas de viento son muy importantes, sí es necesario generar los elementos internos en posición diagonal. Y vean que, por ejemplo, en el caso de nuestra estructura dada, está prevista para que las cargas vengan desde el hemisferio izquierdo o bien sin problema actúen desde el hemisferio derecho y haya una buena distribución de los esfuerzos gracias a la geometría intercalada de los arrastres. Ahora bien, ya para la solución del ejercicio, si tenemos tres elementos de interés, vamos a necesitar las cargas sobre tales miembros. Noten que esos elementos, el BD, FG y DE, no existe una trayectoria viable para generar un corte donde podamos determinar las tres directamente. Tendremos que ir en un proceso reiterativo de secciones y nodos. Si ustedes pretendían calcular las reacciones en los soportes, lamentablemente no se podría porque tenemos empotramiento en los dos terminales de conexión. Así que es un sistema estáticamente indeterminado. Sin embargo, sí podemos calcular la fuerza interna de algunos de sus elementos. La primera propuesta que les tengo es que generemos un primer corte horizontal, el cual llamaré número 1, y voy a analizar la estática del hemisferio superior a partir del corte. De este modo titulamos Diagrama de cuerpo libre para la sección 1. Trazamos la sección parcial y por cada uno de los elementos que se hayan cortado se genera una carga interna, sea en tensión o compresión. La primera fuerza es la AD, la asumiré en compresión. La siguiente fuerza es sobre BD, la cual es una de las cargas que andamos buscando. Esta la asumí en tensión. Continuamos con el elemento BF, este lo asumí en compresión. Asimismo, el elemento CF también lo asumo en compresión. Evidentemente tenemos 4 incógnitas, no podemos calcularlas todas con esta sección, pero sí podemos generar una ecuación que relacione la variable de interés. Vean que por la geometría del sistema
la fuerza AD y la fuerza CF no aportan componente horizontal, solamente dos variables, y entre ellas se encuentra una de las que necesitamos. De este modo me conviene hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X. Pero antes requerimos de la geometría. Entonces, para este caso del elemento BD, vamos a considerar que tiene un ángulo de inclinación θ y ese se puede determinar fácilmente con la geometría dada. Sería la tangente inversa del cateto opuesto a θ, el cual corresponde a 3 metros, dividido entre el cateto adyacente, que correspondería a 6 metros. Como resultado, obtenemos aproximadamente 26,56 grados. Por su parte, para el elemento BF, directamente podemos ver que es de 45 grados porque tiene cateto opuesto de 3 y cateto adyacente de 3. Así que este ángulo es más que conocido. Con esta geometría definida, hagamos la suma de fuerzas. Tendríamos positivos 20, positivos 30 y negativa la componente X de la fuerza BD, lo cual dispone del coseno del ángulo de 26,56. Y debemos restar también la componente X de la fuerza BF, la cual tiene un coseno de 45 grados e igualamos a 0. Vean que podemos enviar estas dos cantidades negativas al otro lado como positivas. Así que es equivalente a reescribir la ecuación como la suma de las dos cantidades igualado a 20 más 30, que es 50. Esta representa la ecuación 1. No nos conviene hacer suma de fuerzas en Y porque vamos a agregar dos nuevas incógnitas. Mi propuesta ahora es que vayamos a trabajar con el nodo B. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre para el nodo B. Aislamos la partícula y vemos que actúa en compresión la fuerza BF, en tensión la fuerza BD y tenemos conexión con BC y con AB. Las inclinaciones ya son conocidas. Para AB tenemos un ángulo θ y para BF tenemos un ángulo de 45 grados. En el caso de este nodo sucede lo contrario a la sección 1. La fuerza BD y BF tienen componente Y, mientras que AB y BC no. Así que para eliminar estas dos incógnitas del problema, basta con ejecutar la suma de fuerzas sobre el eje vertical. Para la fuerza BD tendríamos componente negativa dada por el seno de 26,56, mientras que para BF tenemos componente positiva. Igualamos a 0. Ello representa la ecuación número 2. Vean que con esa información hemos generado un sistema de dos incógnitas con dos ecuaciones. Acá en mecánica de sólidos no hay problema que lo ejecuten con calculadora. Recuerden que nada más la variable BD va a representar la X y la variable de la fuerza BF la Y. Así que basta con que vayamos a menú, módulo A, sistema de ecuación lineal, dos incógnitas. Tenemos el coseno de 26,56, el coseno de 45, 50 menos el seno de 26,56, el seno de 45 y 0. Presionamos igual y obtenemos primero la fuerza BD y luego la fuerza BF. Vean que en la solución del sistema de ecuaciones ambas nos dieron positivas, lo que significa que asumimos correctamente las direcciones de tensión y compresión. Para BD tenemos un estado tensivo y para BF el estado compresivo. Así entonces tenemos esta fuerza conocida y la BF. Vean que con esta información, si analizamos el nodo D, vamos a tener una fuerza externa de 30 kN, una fuerza de tensión del elemento BD, la cual es de 37,27 kN. Asumiremos a DE en compresión y DH y AD los asumiré en tensión. Ahora bien, vean que DH y AD solo aportan componente Y. Por lo tanto, para eliminar esas variables, me conviene analizar la suma de fuerzas en X. Así entonces,
tendríamos positivos 30 kN, negativa la fuerza sobre DE y positivo 37,27 coseno de 26,56. Como resultado, la fuerza DE es de 63,34 kN. Nos dio positivo, lo que significa que asumimos correctamente la compresión. Sumamos a nuestro análisis otra incógnita conocida. Ahora bien, el último elemento de interés que nos hace falta es el FG. Para resolver este problema, les propongo generar una nueva sección parcial. Esta sección, que titularé como número 2, atravesará a este elemento, el cual corresponderá al elemento de H, además al DE, que ya es conocido, al EF y al FG, que es el de interés. Por lo tanto, titulamos diagrama de cuerpo libre para la sección 2. Aislamos la estructura generando los cortes respectivos y colocamos las cargas internas. Noten que asumí DH en tensión y EF y FG en compresión. Ahora bien, para determinar FG directamente, basta con que analicemos la suma de momentos en D. Entonces recordemos la lógica del método. Fijamos un soporte ficticio en D y analizamos el efecto de las demás fuerzas. Para el caso de la carga de 20 y 30 kN, con respecto al punto D generan un giro en dirección horario, lo cual representa una dirección de momento negativa. La fuerza FG, por su parte, genera un giro en dirección antihorario, es decir, positivo. La carga externa de 30 sobre D, la fuerza DH y la fuerza DE no describen palanca sobre el nodo D, por lo tanto no generan momento. Mientras que, por concepto de línea de acción, la fuerza EF tampoco describirá palanca. De este modo no genera momento. Ya para la expresión veamos que la fuerza FG tiene una palanca horizontal de 3×3, es decir, 9 metros. Se le antepone el momento de la fuerza de 20, la cual tiene una palanca vertical de 3×2, es decir, 6 metros. Y la fuerza de 30 en A genera momento negativo y tiene palanca de 3. Al despejar la fuerza sobre FG, vamos a obtener como resultado 23,33 kN. Positivo, lo que significa que asumimos correctamente la dirección compresiva. Tengan cuidado si revisan el solucionario. Hasta acá, en esta ecuación, generan los mismos resultados. Sin embargo, en este existe un error. Ellos colocan otro valor. Sin embargo, después de un análisis profundo, hemos determinado que esta es la solución correcta. Ahora bien, ya con esta ecuación tenemos la fuerza sobre FG, lo cual implica que conocemos la carga interna sobre los elementos de interés. Ya podemos pasar a los esfuerzos. Entonces titulamos esfuerzo normal promedio. Disponemos de la información de las cargas y para el caso del elemento BD, nosotros sabemos que su esfuerzo sería dicha carga entre su área. Al considerarlo en newtons, tendríamos 37,27 por 10 a la 3. Y el área de este elemento es de 160 milímetros cuadrados. Al operar, obtenemos un esfuerzo positivo de 232,9 megapascales. Podemos dejarlo positivo o escribir el símbolo de tensión. Para el caso de FG, tenemos un esfuerzo de compresión. Por lo tanto, yo considero la carga negativa, 2333 por 10 a la 3. Y este dispone de un área de 400 milímetros cuadrados. Al operar se obtiene menos 58,3 megapascales o bien representan la magnitud con el símbolo de compresión. Ya finalmente para el elemento DE tenemos una carga compresiva de 6334 y un área de 130 milímetros cuadrados. Con ello obtenemos menos 487,2 megapascales. Noten que con esta geometría y estas cargas, el elemento crítico
es el elemento DE. Vean que hay una combinación de factores. Es el que experimenta mayor carga y es el que tiene menos área. Este diseño no es óptimo. Estamos desaprovechando los elementos de arrastre por utilizar menor área en ese miembro. Así que, por ejemplo, una propuesta para mejorar este diseño es que sustituyamos el elemento DE por el FG, pues ambos tienen 3 metros. Así entonces el DE, en lugar de tener 130 milímetros cuadrados, podría tener los 400 milímetros cuadrados. Con ello, el esfuerzo se reduciría hasta aproximadamente 158 megapascales, mientras que evidentemente el esfuerzo sobre FG aumentaría, pero sería apenas de 179,5 megapascales. Por lo tanto, ahora el nuevo crítico sería BD, que sería el elemento de arrastre. Y con este análisis y desarrollo, el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de mecánica de materiales. Gracias por su atención.